Eso. Y que la felicidad te dé dinero, pana, porque uno viene aquí, o sea, uno no va a trabajar de gratis. Esta huevonada es para que te dé plata. La idea es que tú tengas plata, ¿o no? Yo creo que, claro, totalmente. Bienvenidos al primer episodio de Dentro de la Caja. Un podcast donde vamos a estar conversando sobre los procesos creativos. Mi nombre es Luis Palencia, soy un diseñador gráfico venezolano, ahora viviendo en la ciudad de Brooklyn, New York, y me complace muchísimo estar junto a tres personas a las que admiro y respeto mucho, y vamos a estar generando y abriendo conversación sobre estos temas creativos, por así decirlo. Y vamos, preséntense. Quiero que cada uno dé una pequeña intro de quién es cada quien y bueno, le demos un poco de contexto a la gente. Eso, bueno, por aquí René Tobar, también soy diseñadora gráfica y actualmente tengo una compañía junto a mi esposo, que está aquí al lado mío, que se llama Spotly. Es un estudio digital creativo y nada, estamos ya en eso desde hace un par de años. Hace un año renuncié a mi trabajo full time para dedicarme a eso y nada, estamos ahí. Estamos en eso. Bueno, por aquí César Cabrera. Como dijo René, también soy co-founder de Spotly Square. Soy redactor creativo. Llevo más de quizás 12 años o 13 años en el medio publicitario y en el medio creativo, y es lo que me gusta, me encanta. Buenísimo. Hola, coño, qué bella pareja. Bueno, mi nombre es Chesca Ballesteros y yo también soy diseñadora gráfica como René. Actualmente he llevado diferentes proyectos creativos tanto en Caracas. Actualmente en Chicago estoy trabajando más que todo con varias empresas freelance para dirección creativa, pero en cuanto a redacción a través de comedia. Entonces es como una cuestión muy distinta a lo que tú estás acostumbrado a hacer, porque normalmente el diseño tú tienes unos parámetros, igual que la comedia, igual que la forma de escribir. Creo que eso es algo que tú tienes bastante familiarizado, César, con respecto a la parte de escritura. Y bueno, estoy ahorita muy contenta de estar aquí, así que nada, vamos a hablar de varias cosas. Así que Luigi, paso la transmisión hacia ti. Sí, bueno, para agregar un poco a lo que yo estoy haciendo actualmente, pues nada, vivo acá, como dije, en Brooklyn, y durante los últimos quizás 10, 12 años he estado trabajando como diseñador gráfico en distintas agencias y estudios, principalmente trabajando mucho en la parte de branding, publicidad, y recientemente he estado más adentrado en el mundo digital y redes sociales, creación de contenido, sobre todo ahora que estoy trabajando en el equipo de Gary Vaynerchuk, creando contenido para su marca personal y algunas marcas que confían en su agencia, la parte digital de su branding. Así que bueno, ha sido una exploración de muchas cosas, ¿no? De cómo pasar de un mundo en el que era todo impreso ahora a cómo se va a ver esto en redes sociales. Así que ha sido un camino bien raro, pero al mismo tiempo he aprendido muchísimo y bueno, aquí estoy. Así que bueno, parte de la misión de este podcast, que pasa a ser en realidad también un porcentaje de lo que es en realidad el proyecto de Dentro de la Caja. Queremos abrir conversaciones sobre procesos creativos, cómo llegar a la idea, cómo también lo que hacemos fuera de nuestra carrera influencia positiva o negativamente en nuestro proceso y al momento de ejecutar como profesionales. Así que, René, sí, cuéntanos un poco cómo hacer entonces este primer tema que vamos a hablar, esta introducción que vamos a tener al podcast, y contarles un poco a las personas que puedan estar escuchando de qué va todo este proyecto y darle más contexto, ¿no? Sí, bueno, como estábamos hablando, aquí tenemos a 4 personas que están, digamos, metidas como en el mismo campo, en carreras bastante similares o que se unen bastante. Uh-huh. Pero nosotros quisimos hacer este proyecto, o lo estamos haciendo porque pensamos que el proceso creativo viene
de cualquier carrera y de cualquier ocupación que las personas puedan ejecutar, y eso nos pareció súper interesante, porque obviamente para nosotros dentro de nuestra burbuja, bueno, sí, ser creativo es, no sé, hacer dibujitos como le dicen a los diseñadores o X, o sea, como tenemos los parámetros de qué es ser creativo muy definidos, sin embargo, ser creativo también es resolver problemas, y en eso nos queremos enfocar en este podcast, en saber cómo otras personas resuelven sus problemas a través de la creatividad, y pues enseñar también a otras personas de que todos compartimos a veces los mismos problemas y los enfrentamos o los solucionamos de diferentes formas. Sí, sí, creo que también es importante que resaltar que parte del concepto alrededor de dentro de la caja viene dado desde el hecho de que siempre en nuestro, como tú mencionaste, dentro de nuestra carrera o todo lo que engloba el concepto creativo alrededor de la creación de ideas, siempre te dicen, tienes que pensar fuera de la caja. Sin embargo, dentro de nuestra caja, que en este caso nosotros queremos llamarla como nuestra cabeza, tenemos muchísimas herramientas que nos pueden ayudar a hacer cosas súper interesantes y que necesitamos explorarlo. Y creo que en este capítulo o en este primer episodio me parece importante que hablemos de eso, que hablemos de cómo nosotros identificamos en nuestra propia carrera durante toda nuestra parte profesional, nuestra vida profesional, esas herramientas que nos han ayudado a crear cosas nuevas para también ayudar a las personas que nos puedan estar escuchando a que ellos también puedan identificarlo y no centrarse en una sola cosa. Pues. Sí, y precisamente eso queremos hacer en este primer episodio, que sirva como introducción a este nuevo proyecto que estamos haciendo y que conversemos un poquito acerca de qué tiene cada uno de nosotros dentro de su caja y cómo la usa, o sea, cómo, no sé, las cosas que hemos aprendido a lo largo de nuestras carreras o fuera de ellas nos han llevado hasta donde estamos hoy. Un poquito pues. de retrospectiva también. Eso. Qué seriedad, Dios mío, qué seria. Voy a romper un poquito el hielo aquí. Claro, por favor. Estoy Adelante, Chesca. Bañado en seriedad. Bueno, vamos a unos comerciales. Vamos a unos comerciales porque primero nadie mencionó aquí que estamos en Chicago. Nadie Es verdad, mencionó aquí es verdad. que estamos en la ciudad de Luigi Chicago. mencionó que está en New York, nosotros Está estamos en súper Chicago. neoyorquino y toda la cosa. Bueno, nosotros somos full chicaguenses y bueno, queremos hacer una pauta publicitaria a nuestra marca que nos está llevando. Gracias a la gente de 312. Ahora bien, hay algo muy interesante que ustedes hablaron, es sobre el contenido de la caja a nivel creativo. ¿Qué tenemos cada uno? Yo considero que sería muy interesante, porque aquí nosotros, contándonos, tenemos más de 11, 12 años de experiencia en cuanto al diseño, en cuanto a crear proyectos desde cero, en cuanto incluso crear proyectos con poco presupuesto, porque venimos de un país en donde crear es algo muy difícil cuando no tiene las herramientas. El presupuesto Entonces el limitado. presupuesto es un tema que va de la mano con los sueños de cualquier diseñador, y a veces tú dices, bueno, tengo un proyecto grandioso y tienes que ver cómo evaluar esos recursos. Entonces yo quisiera saber, por ejemplo, en mi caso, si yo comienzo a hablar un poquito rápidamente del contenido que yo tengo dentro de mi caja a nivel creativa, cuáles son los pros y los contras que yo tengo. Por ejemplo, yo soy diseñadora. Una de las herramientas que yo uso para ser creativa es, por ejemplo, dibujar todo el tiempo. Siempre estoy viendo comiquitas, siempre estoy viendo cosas que me permitan a mí ejercitar el ojo, porque todo es ejercicio. Entonces, por ejemplo, me gusta cuando estoy creando, soy una persona que ve documentales en vez de escuchar música. Entonces hay personas que trabajamos de diferente manera. Si veo lo negativo de mí en cuanto a la caja, porque toda caja positiva tiene su parte negativa, yo podría decir que de repente me distraigo mucho. También podría decir que de repente suelo sufrir mucha ansiedad, lo cual te bloquea mentalmente, porque las emociones van muy ligadas a la creatividad. Y todas estas cosas que podemos ir descifrando a medida que vayamos desglosando esto. Por ejemplo, Luigi, quisiera saber de tu parte ¿qué tienes tú con tus años de experiencia y con todo lo que has logrado y lo que has hecho? ¿Qué tienes dentro de tu caja a nivel positivo y a nivel negativo? O que nombremos
esas 3 cosas que no pueden faltar dentro de la caja de cada uno. Sí, 3 cosas positivas y 3 cosas negativas. Me gusta también porque el tema negativo es clave. Yo creo que, empezando por lo positivo, lo principal es la curiosidad. Yo creo que más allá de pasión por algo, es que me gusta ser curioso de investigar y de probar ideas. Eso es algo que he ido desarrollando con el tiempo, ¿no? Como que primero, hablando también de lo negativo, fui superando inseguridades y miedos que me permitieron entonces ser cada vez más curioso. Otra cosa que a mí me gusta mucho es leer libros y escuchar podcasts de cosas totalmente opuestas o diferentes al diseño gráfico, porque me da una perspectiva como mucho más amplia, aprendo de cómo ven las cosas otras personas distintas a mi círculo. Porque también uno puede caer en eso, ¿no? Como que solamente hablar con diseñadores y te encierras en esta burbuja Claro. de nosotros los diseñadores somos los que sabemos y ya, ¿no? Y entonces, Los dioses del Olimpo. sí, entonces creo que el hecho de leer y escuchar otras cosas distintas al diseño me ha permitido a mí también entender que mi verdad no es absoluta y que yo puedo, digamos, tener diferencias de puntos de vista con otra persona, sin embargo llegar a un punto medio y lograr algo que sea en beneficio para, no solamente para los dos, sino también para el end consumer, ¿sabes? Como el resultado final a quien va dirigido el proyecto. Tomar en cuenta eso me ha Sí, ayudado claro. mucho. Y creo que en líneas generales también la música me ayuda mucho. Mis perros, pasear a mis perros me da ese momento de libertad para respirar y pensar y sacar todas las cosas que me puedan estar preocupando a nivel personal y que luego me permiten pues llegar a trabajar con una mente limpia y directa al grano, ¿no? Yo creo que es eso. La parte negativa, aparte de cosas que he ido superando de inseguridades y miedos, yo creo que básicamente es eso. O sea, yo creo que eso define mucho de cada persona, porque siempre he intentado llevar el mensaje de que primero somos personas y luego creativos, luego diseñador, luego fotógrafo. Entonces, si no estamos bien en cuanto a un balance personal de mindset, obviamente eso de alguna manera se refleja en tu trabajo de distintas formas. Así que para mí lo principal ha sido eso. No, y el reto está ahí en justamente eso, poder identificar, poder estar de alguna manera en equilibrio, Sí. como para poder ver verte desde afuera. Correcto. Y poder identificar eso, porque eso es lo difícil realmente, poder leer tu mente y decir, ok, yo tengo estas herramientas con las que yo puedo hacer cosas, no es que yo necesito saber de todo para poder hacer grandes cosas. Correcto. ¿Cómo puedes definir tu caja, por ejemplo, en este caso? La mía Ujú. es rara. Está bien. La tuya es Raro, triangular. raro. Es rara. Exacto. Una Es cara, Es rara. como una pirámide. Mira, yo creo que una de las cosas que me gusta a mí, o una de las herramientas que yo uso a la hora de empezar un proyecto creativo es, voy a empezar con lo negativo. Mi primer síntoma que yo identifico siempre para poder empezar cualquier proceso creativo es el procrastinar, el dejarlo grave. para después o no saber cómo empezar. Y lo loco es que cuando estoy empezando el proyecto o cuando ya empecé el proyecto me gusta y me meto de lleno. Pero cuando no puedo empezar, y ahí es donde viene la otra herramienta creativa o la otra herramienta que sí me gusta usar muchísimo, y es el rebotar ideas. Yo Sí. siento que yo soy una persona que no puede hacer un proceso creativo solo. Yo necesito de otro cerebro para rebotar ideas, para hablar, para conversar, inclusive si tengo unas ideas, consultarlas. Eso quiere decir que sabes escuchar. Yo Sí. creo que no tanto, pero Bueno, sí, vas a rebotar ideas y obviamente yo que he trabajado contigo, sí sabes, porque si estás buscando como la opinión de otra persona o cómo Claro, arrancar eso que todavía a ti no te ha terminado de llegar a la cabeza, sí tienes Sí, esa sí. capacidad también. sí, Pues. es verdad. Lo decía porque en muchos casos también cuando me enamoro mucho de una idea, no escucho como... Es normal, es Sí, normal. es René eso, testigo. es También es un René tema testigo. de ego que se puede jugar. Eso. Ahora,
tú resaltas esta parte negativa y en la parte positiva, ¿qué podrías resaltar? ¿Qué resaltas? Bueno, ¿Qué tienes? Exacto, ¿qué tienes ahí que es En la positivo? parte positiva, como te dije, me encanta rebotar ideas, eso para mí es súper clave y creo que es una herramienta que uso siempre. Aparte que ayuda muchísimo el resultado final. La segunda, comparto con Luis el tema de la música. Creo que la música para mí ha formado parte de toda mi vida y la uso muchísimo a la hora de crear. Y creo que como tercera, porque no la tengo todavía como muy definida, es el hecho de poder tratar de analizar la situación desde muchos puntos de vista. Es decir, si yo tengo que desarrollar el concepto de esta cerveza, es como me trato de poner en los zapatos de cómo lo ve el que crea la cerveza, la persona que el equipo que lo va a crear, el que lo va a consumir, la persona que va a caminar y lo va a ver, para poder tratar de complacer como a todos los ángulos y llegar a un resultado que en verdad no sea como que solo el reflejo de un punto de vista. Ok, yo voy con las mías, o sea, 3 vainas que no pueden faltar dentro de mi caja es escribir, que también les decía a ustedes como que si yo necesito hacer algo, yo necesito escribirlo primero como para vaciar lo que tengo en la cabeza y una vez que lo vea escrito y que lo vea ahí plasmado es como que, ok, o sea, ya tengo como el mapa armado de lo que tengo que hacer y ahí es cuando ya arranco. También me gusta leer full y escucho podcast, o sea, casi que todos los días de mi vida, o sea, siempre estoy escuchando, me voy a bañar, escucho podcast, estoy haciendo ejercicio, Soy escucho, testigo. o sea, yo no dejo de escuchar podcast y nada, y nunca... ¿Qué nutritivo ha sido, yo creo que, de verdad, un paréntesis aquí, qué nutritivo ha sido los podcasts. Muchísimo. Demasiado, y era lo que decía O Luis sea, también. es una cosa que de Increíble. repente tú no puedes ver. No puedes ver, estás ocupado, estás haciendo cosas y lo que haces es escuchar, primero te relaja, segundo, no sé por qué, pero considero que el proceso de aprendizaje es mucho mejor cuando estás en actividad, pero no sé, algo allí hay por ahí, Sí, un conjuro mágico que te permite como que procesar mayor Y yo creo que ese es información. un tema que sería interesantísimo tocarlo en otro episodio, porque el mundo de los podcasts parece simple, pero es súper complejo y súper interesante. Y para construir en lo que estaba diciendo Luigi, o sea, escuchar cosas que son totalmente ajenas o alejadas a lo que tú haces. O sea, yo, de verdad, el único podcast que tiene que ver con diseño que escucho es el de Luigi. O sea, yo de resto escucho puras cosas que no tienen absolutamente nada que ver con lo que yo hago y escucho full cosas de psicología. Me gusta mucho la psicología y cómo funcionan los seres humanos y incluso como a darme cuenta de, verga, yo he hecho esta vaina y tengo que corregirla, ¿sabes? Claro. Y eso también, o sea, te pone en un mindset de salirte un poquito y ver las cosas desde afuera y así resolver mejor las vainas, pues, porque son cosas de las que uno no está siempre como, no sé, como que no identificas de ti y es que cuando lo ves desde afuera es como, la verga, Bueno, o sea, si te o sea, fijas, como yendo a Me eso. encanta tu pues, naturalidad, la verdad. pero si te fijas en justamente eso que estás diciendo, nosotros 4 compartimos ese punto en particular de que a una herramienta dentro de nuestras cajas se refiere al hecho de agarrar algo que no pertenece a nuestra propia profesión Sí, Claro. correcto. como inspiración. Y creo que eso es algo clave que quizás las personas que pueden estar viendo esto puedan encontrar dentro de ese ejercicio mental de verse desde afuera Ujú. y tratar de identificar esas herramientas que le pueden servir para hacer cosas creativas. Ese punto es como, oye, ¿qué hago yo? ¿Qué cosa que no está dentro de mi propia profesión me puede ayudar a hacer cosas cool en mi oficio o en mi Claro. profesión? Es que lo más difícil considero que es en la estructura de la creatividad y los procesos creativos y en lo que es ser en sí. O sea, cuando tú eres diseñador, en este caso, cuando tú eres arquitecto, cuando tú eres médico, tú siempre vas a tratar de hacerlo mejor. O sea, tú tienes un tope muy alto, ¿ok? Sobre lo que tú quieres ser. Entonces, buscar la identidad es lo más difícil. Cuando, en mi caso, que soy diseñadora, cuando yo, por ejemplo, trabajo con acuarelas, tengo diferentes personas con las cuales me inspiro,
pero siempre estoy tratando de buscar mi identidad, de qué es lo que me identifica a mí del resto de los demás. Y esa búsqueda a veces es muy frustrante, y muy frustrante sobre todo para la gente que está comenzando. No, porque caes en las comparaciones. Exactamente, Sí, y ese mucho. es uno de los problemas, porque cuando, aparte de caer en las comparaciones que tú dices, bueno, yo no soy mejor, yo no sirvo para tal cosa, yo de repente tal vaina, tú te bloqueas de una manera que de repente ya al final no, sencillamente abandonas el proyecto por miedo. Pues, y el miedo juega un papel muy importante en lo que es a nivel de tu formación en el momento de tú presentar tu trabajo. Tú tienes que tener seguridad en lo que haces. Claro. Y eso es una de las cosas, de las herramientas que se tienen que tener dentro de esa caja, y sobre todo es algo que se hace con el tiempo. Hay que entender que estos todos son procesos de tiempo. Tú no puedes llegar a llegar de en primer semestre a la universidad a creer que te sabes el mundo solo porque manejas tutoriales de Photoshop o Illustrator. O porque tienes 2.000 seguidores Sí. en Instagram. O sea, tú sabes, claro, tú sabes que cuando tú bajas, tú tienes, o sea, independientemente de un profesor tiene una experiencia, un profesor tiene una forma de dar una cátedra, y lo que te da la universidad no te lo da nadie, no solamente es el conocimiento, sino los contactos. ¿Ustedes dirían entonces que el miedo bien administrado, en una dosis bien administrada, funciona como el ego? Yo te voy a Es decir, te puede ayudar a hacer cosas muy interesantes. Es decir, podría ser una herramienta que esté dentro de esa caja, tanto el miedo como el ego, porque los dos te pueden ayudar a hacer cosas muy increíbles, pero si los administras mal, por un lado el ego te puede hacer destruirte, y el miedo no te deja seguir adelante. Sí. O sea, Yo creo te que las ahí, bloquea. No sé, de la manera que yo lo veo es que sí o sí todos tenemos al miedo metido ahí dentro de la caja. Lo importante es saber qué tanto espacio ocupa Exacto, allá adentro, ¿sabes? ¿Qué tanto exacto, espacio le das la tú? dosis. Eso, como que, bueno, no sé, mi caja es de 20 por 20 y el miedo ocupa el 85%, hay un pedo ahí, o Ajá. sea, tienes que Pero Vaciar un poquito ese creo miedo. que el ego Exacto. es necesario que esté encerrado. No, claro, exacto. El ego tiene que estar Por encerrado eso, porque les digo. la seguridad es una cosa y el ego es otra. El ego es destructivo. No, pero es que ya va, porque toda la cosa en la vida, como en la comida, todos los extremos son malos. Claro. Y todos los excesos son malos. El ego no es que no sea mal, no es que es malo por sí mismo. Es malo cuando, como les digo, y esta es mi percepción, desde un punto desde una dosis buena de ego funciona. Porque el ego es parte de tu forma de decir, oye, yo logré esto. Yo me merezco, no sé, un mejor cargo. Yo merezco estar, en el caso de Luigi, por ejemplo, yo soy capaz de trabajar con Gary Vee. Pero por es que ejemplo, el y mérito eso- es una cosa. No, pero El ya- ego es otra. ahí, pero ahí tu poco de ego te ayuda a construir todas esas cosas que tú quieres lograr, ¿me explico? Sí, sí. Oye. Sin creerte que eres la super persona del mundo, Claro. solo tomando conciencia de quién eres, pues. ahí ¿cómo ves tú, Luigi? Y, o sea, me interesa también saber tu punto de vista, precisamente porque trabajas con un equipo bastante sólido y pues con un jefe que también es súper sólido en todo esto. ¿Cómo diferencia seguridad versus ego? O sea, ¿cómo crees tú que se diferencian esas dos cosas? Yo creo que es cuestión de perspectiva, de cómo lo veas, porque sí es importante el ego en la parte de tú creerte que puedes llegar a hacer eso, lo que están hablando, siempre, pero yo siempre creo que la intención, la buena intención de lo que quieras crear, debería estar siempre debería estar así sea un paso por encima del ego. O sea, si tú tienes Sí. un 51-49, de 51 es esta curiosidad y esta buena intención de crear este proyecto, de hacer algo que vaya a resonar y a que generar un impacto positivo, y tienes ese ego ahí que no supera la parte tuya de la curiosidad y de la intención. Yo creo que es una combinación perfecta porque el ego lo que hace es primero, también lo que están hablando, destruye
o más bien hace que las cosas se vean desde un punto individualista y cada quien esté como desde su voz, ¿no? Desde mi parte. Entonces ahí tienes que diferenciar o quieres aprender o quieres tener la razón. Y cuando quieres tener la razón, pues vas a luchar a lo que sea, así tú sepas que estás equivocado, a poner tu punto. Entonces, sí, el ego no puede guiarte. Exacto. Yo creo que es la conclusión, exacto. Bueno, y para ir cerrando, yo creo que quisiéramos también como preguntarle a las personas cuáles son esas 3 cosas positivas y 3 cosas negativas que tienen ellos dentro de sus cajas y cómo lo implementan, ¿sabes? Cómo lo ponen en práctica, cómo les gustaría mejorar lo que está allá adentro y que compartan también con nosotros eso, pues. Sí, hacer el ejercicio mental de poderse ver desde afuera, entender qué cosas pueden ayudarlos a crear increíbles cosas. Ese Spanglish, increíbles cosas, amigo. Lo que pasa es que la cuestión es, cuando tú aprendes a identificar esto, y es algo que digo y voy a decir siempre, el tiempo es el mejor aliado. Porque el tiempo es el que te da las herramientas necesarias para ir metiendo todas estas cosas en la caja. Claro. Entonces mucha gente de la que nos puede llegar a estar escuchando es gente joven que está viendo, que está tratando de alimentarse con cualquier cosa para ver qué aprende. Entonces es muy importante tomar en cuenta que la experiencia te la da el tiempo. Entonces eso es algo que hay que tomar muchísimo en cuenta. Sí, es disfrutar el proceso. Entonces, exacto. Hablamos de que el tiempo es clave, hablamos de que el ego no es completamente malo, pero se te tiene que no te puede guiar. Hablamos que entonces nuestra caja debe estar, tenemos que poder ver desde afuera cuáles son, o poder identificar bien cuáles son esas herramientas para poderlas usar. Y yo creo que realmente al final de cuentas sonará cursi, pero todas estas herramientas te tienen que ayudar a poder hacer lo que realmente tú quieres hacer, para poder ser feliz en eso. Y que la felicidad te dé dinero, pana, porque uno viene aquí, o sea, uno no va a trabajar de gratis. Esta huevonada es para que te dé plata. La idea es que tú tengas plata, ¿o no? Yo creo que, claro, totalmente. Y yo creo que eso va de la mano con el resto de las cosas. Cuando empiezas a descubrir en realidad qué es lo que te gusta hacer, entender que tú puedes tener diferentes personalidades. Por ejemplo, pueden haber cosas que te gusten, pero no necesariamente te tienes que dedicar a eso, ¿no? Yo creo que hay un conflicto también de gente que solo quiere estar en una línea. Y está bien que te guste la comedia y lo hagas como algo recreacional o como un ejercicio creativo, pero quizás lo tuyo es el diseño, pero también te gusta la fotografía y también te gusta la música y te gusta... Te pueden gustar muchas cosas. Te gusta Puedes la hacerlo cocina. todo, lo que pasa es que necesitas organización. Correcto, Sí, y puedes hacer todo eso ahí está. solo que hay una en la que va a tener prioridad en tu vida y las otras más bien funcionan como yo aprendo de aquí algo que va a alimentar esta principal que es lo que a mí me gusta hacer. Exacto. Y en base a eso tú tienes ahí como que ese arsenal de cosas que te van a ayudar y el hecho de también escuchar cosas diferentes o ver el punto de vista de otros y quitarte esa parte del ego de yo tengo la razón porque yo estudié diseño, es también entender de, oye, ya va, yo también tengo que aprender a escuchar, primero escuchar para luego ser escuchado y cuando empiezas a entender y a ver que también debes escuchar a la otra persona para saber hacia dónde va dirigido cada proyecto y dar lo mejor de ti dentro de esas cosas que va a tener las limitantes de cada proyecto, va a ser increíble porque te vas a posicionar como un mejor profesional, vas a saber llegar más rápido a las soluciones, tu confianza al momento de presentarlo va a ser muy diferente y también tu relación con los clientes va a ser bien, bien diferente. Cuando empiezas a verlo más desde estoy aquí para ayudarte a yo tengo la razón, haz esto porque yo soy el diseñador. Yo voy a lanzar la conclusión y voy a decir que, bueno, esperemos que puedan darnos estas herramientas, enviarnos un mensaje con esas herramientas que necesitan. Y creo que en el próximo capítulo vamos a explorar un poquito sobre el tema de lo que es identificar esas herramientas diferentes a nuestro campo. Por ejemplo, ¿qué herramientas utilizan las otras personas en su campo para perfeccionar el que tienen y el de dónde están?
Entonces yo creo que ya está. Bueno, aquí. muchachos. ¿No estás arriba? Sí, si llegaron hasta aquí, muchísimas gracias. Coño, sí, de verdad que sí. Sí. Damos más paga que el Este carajo. es nuestro primer episodio. Salud. Salud. Sí, qué bien. Pero sí, con esto queremos en verdad crear un espacio de conversación que todos podamos compartir nuestras experiencias aquí. Y ayudar a otras Nosotros personas. y ayudar. El fin final es ayudar a otras personas basado en nuestra propia experiencia. Estamos- Que gracias por venir y que el poder de la creo. Amén. Nos vemos. Bye.